La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Bien, buenos días. Iniciamos nuestro programa del día 16 de abril de 2016. 16-4-16. Si alguno quiere jugar a la quiniela. Bueno, por Radio Char 89.1, Radio Taqui 88.5, FM del Pueblo 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio Liberá, el domingo 17 de 8 a 9 de la mañana. Saludamos a Alberto Ciares, que suele estar en la programación de LT42, al operador de Radio Taqui, a Juan Carlos, su señora, al operador de FM del Pueblo, y a su director, el Chino Martínez. Y bueno, me decía Mariano que Cali está con un poco dolor de cabeza, así que no se hizo presente. Está Mariano en los controles técnicos. A los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773 40 24 31. Y como siempre, nuestro artículo Hacia dónde vamos, que se publica en el semanario Payubre los días viernes. No andamos pudiendo salir con Martín Sarasola en AM1000, su programa. Salíamos los viernes, más o menos entre 8:30 y 9 de la mañana. Vamos a tratar de retomar. Ya había hablado con él. Y bueno, se publica en la página acá de la radio, también www.mimercedes.com, donde tienen toda la información de Mercedes también, y donde está publicado mi artículo Hacia dónde vamos. Y al finalizar, en la parte de abajo, está el audio del programa, aquellos que quieran escucharlo nuevamente o que no hayan podido escuchar y quieran escucharlo. También se publica en la página web de www.mimercedes.com.ar de Mauricio Carruega, y me anda rebotando el de Impacto Mercedes, no sé qué pasa, no lo ando pudiendo mandar. La farmacia de turno, día sábado Santa Lucía, día domingo Pharmashop. Y en materia de efemérides, recordamos que un 14 de abril de 1948 se fundó la Organización de Estados Americanos, y por eso se había establecido el 14 de abril como el Día de las Américas. En realidad una fecha que se viene dejando de recordar, especialmente en los países con gobiernos populares y gobiernos que defienden la independencia de su país, porque lamentablemente esa Organización de Estados Americanos, que se organizó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una creación de Estados Unidos para mantener unidos y controlados bajo su órbita a todos los países de América. Y prácticamente era una organización que servía más a los Estados Unidos que a nuestros países. Por eso alguna vez Fidel Castro lo llamó el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. A través de la OEA controlaba a nuestros países. A través de la OEA desestabilizaba gobiernos populares, producía golpes y apoyaba dictaduras a través de la OEA. Entonces fue perdiendo importancia eso de el Día de las Américas, un 14 de abril. Recordamos hace poco a mi madre, que había fallecido un 8 de abril, un 14 de abril cumplía años, estaría cumpliendo Manuela Casco de Niveiro 89 años, y saludamos el mismo día, estaba cumpliendo años Gloria de Núñez, se me fue ahora el apellido soltera de ella, así que nuestro saludo también. Bueno, y vayamos a los titulares del semanario Payubre.
Le adelanto a un oyente de Boquerón, que acá tengo el mensaje que nos llegó después que habíamos terminado el programa la semana pasada, así que ahora vamos a leerlo. Bueno, el semanario Payubre tiene los siguientes títulos. Consejo Deliberante rechazaron el pliego de Caram por segunda vez. En realidad, ni siquiera vale la pena analizar cuáles son los argumentos del bloque de ECO, Radicales y el liberal Anzola, y de la nueva socia de los radicales, que es Analía Velázquez. En la votación quedó empatada en 5-5, 5 a favor de Caram, 5 en contra, y lo desempató el presidente del Consejo, Anzola, lógicamente a favor de la oposición a Diego Caram. Porque es una decisión absolutamente política, no tiene ninguna razón ni legal ni técnica, sino que simplemente una decisión política de no aprobarlo. Primero era porque, bueno, no había pidió licencia, entonces el argumento último fue de que había estado tomando o participando de decisiones como secretario de gobierno cuando todavía no era. Cosa que hay antecedentes que en otros casos designados en comisión hasta ser aprobado por consejo y no hubo problemas. En realidad un argumento que no se puso por escrito, pero que se dijo, según lo escuché a Diego Caram, es que la razón final era porque lo acusaban a él de haber participado en la marcha de gente que fueron al hospital cuando estuvo el doctor Ricardo Colombi reclamando para que no cierran CES. Entonces esa fue la causa final para que o lo que rebalsó el vaso, podríamos decir. En definitiva, causas absolutamente políticas. Otro título del Payubre dice: Fútbol provincial, Ferro y Comu definen la Supercopa. Caram será el coordinador general de gobierno. Bueno, ya que no pudo ser secretario, el intendente lo designa como coordinador general de gobierno. En Ruta Nacional 119 inauguraron YPF Directo, una empresa que, según lo escuché al señor Bullman, tiene unos 15 empleados. Eso es lo importante, siempre que se establezca una empresa y cree empleo es importante. Básquet TNA Comu buscará definir la serie como local. Otra vez los jubilados por el tema de Salpicón. Dice: ¿por qué se ensañan con los jubilados? ¿Qué razones valederas es la suficiente? ¿Qué razón valedera es la suficiente para quitar remedios? Creo que deben agregarse remedios que son caros, que escapan a muchas posibilidades y que solo cubre el 50%, por ejemplo. Bueno, seguramente se refiere al hecho de que la nueva administración de PAMI, una cantidad de medicamentos que lo cubrían al 100% de los jubilados, los redujeron al 50%. Policiales, graves accidentes en la ciudad. Bueno, la verdad que los accidentes unos tras otros. Uno de los heridos está en coma y debió ser trasladado a Corrientes. Otros temas: Dirección de Deportes. Anoche se hacía la entrega de premios Payubre. Caso Sartori, liberaron por falta de mérito a Ferraú. Y Dirección de Cultura comenzó con los talleres gratuitos para este año y la inscripción seguirá abierta durante todo el mes. Y como siempre, en la tapa y la contratapa, las últimas noticias, mejor dicho, la contratapa y en las últimas páginas, toda la información deportiva en el semanario Payubre. Y 8 tiempos fuera pa' vendernos porquerías. Se cree que el chupacabras es un caso típico. Bueno, y tenemos acá también el último número del Aguijón, que salió el 11 de abril de 2016, que dice: Gobernación Colombi, hacen y roban los ladrillos de oro en la provincia de Corrientes. La obra pública realizada por el gobierno de Arriba Corrientes y ejecutada por los amigos constructores está sentada sobre ladrillos de oro. Y esto, bueno, lo desarrolla más en el interior, el artículo en el interior. Lo que ignoran algunos funcionarios policiales: 33 años de democracia todavía no son suficientes para algunos funcionarios policiales de Mercedes, como el comisario Marcos Toledo de la seccional primera. Parece que no le enseñaron la materia sobre los derechos de los ciudadanos en un sistema democrático. Y se refiere al hecho de que el comisario fue y hizo bajar
un pasacalle que habían puesto una agrupación radical, cuando vino Ricardo Colombi al hospital, que decía no al cierre de ANSES. El argumento, ya lo comentamos en el programa pasado, era que el comisario dijo que no podían poner el pasacalle porque no había campaña política, cosa que no tiene ningún fundamento, ¿no? Bueno, después otro título dice: accidente grave, cayó de su moto. La mujer fue trasladada a Corrientes Capital en estado delicado. Presidente Mauricio Macri no aclare que oscurece, forzado por el inicio de una investigación penal en su contra. Mauricio Macri ensayó una respuesta política al escándalo nacional e internacional desatado por el Panama Papers. Y en la contratapa dice el Aguijón: mientras nuestros gobernantes son cada vez más ricos, la provincia de Corrientes tiene el mayor índice de mortalidad infantil y está ubicada entre los distritos con mayor nivel de pobreza en todo el país. Que Dios te perdone, dice, y bueno, está la foto con creo que es el padre, el cura de San Ramón. Detrás está Ricardo Colombi, seguramente cuando se inauguró las modificaciones, las mejoras que se hicieron en el Hospital de las Mercedes. El informe oficial de reciente aparición señala que 15,9 niños de cada 1000 mueren antes de cumplir un año. Más grave aún, el 75% de los chicos no llega a los 6 días de vida, y de los que logran superar esa barrera, más de la mitad mueren antes de completar el mes. ¿No? Datos que da este artículo de El Aguijón en la contratapa, que dice que Dios te perdone. De lo que soportamos, oye, y salió libre de culpa. 10 millones dio Michael por disculpa. Vapulearon a otro indocumentado, fue en defensa propia, dijeron los del... Bueno, decía que habíamos recibido un mensaje de un oyente de Boquerón cuando ya habíamos terminado el programa pasado, así que voy a leerlo ahora. Dice: buenos días, contador, es muy cierto que en las obras públicas ocurre eso. Por ejemplo, en el edificio de la escuela de Boquerón, la parte del piso ya se está hundiendo y el techo se llueve. Por ejemplo, cuando estaban haciendo el contrapiso no le pusieron malla de hierro. Y muy pobre de material, pero dijeron que se hace así, de esa forma. Y ahí está el resultado, un oyente de Boquerón. Bueno, esto habíamos recibido en relación al comentario que yo había hecho, justamente refiriéndome a mi artículo que había escrito sobre Lázaro Báez, ¿no? Mi artículo de la semana pasada decía, por fin, y entre signo de pregunta decía, ¿actúa la justicia? Y también con signo de pregunta decía, imparcial y objetiva. Y en definitiva lo que yo decía era que me preguntaba si la detención de Lázaro Báez, el empresario amigo de Néstor Kirchner, era causa o era consecuencia de la sostenida campaña mediática a través de la prensa anti-K, que lo señalaba a Lázaro Báez como el principal corrupto de los K, si era eso, o si además había pruebas que demuestren que Lázaro Báez ha cometido irregularidades, ilícitos o delitos. Y decía yo en mi artículo, bueno, ojalá sea, pero por esto último, ¿no? Porque tenemos el caso de Milagro Sala en Jujuy, que después de no sé si más de un mes presa, parece que recién por fin lograron encontrar algo de que acusarla, que es de que hace 6 años le hizo un escrache al actual gobernador de Jujuy, Morales, porque primero la metieron presa, después se pusieron a buscar a ver de qué la podían acusar, y mientras tanto toda una campaña mediática de que era corrupta. Bueno, entonces me preguntaba qué pasaba con Lázaro Báez, y yo decía, bueno, ojalá la detención responda efectivamente a
pruebas de que estaba y está en algo ilícito. Si es así, está todo bien. Siempre he dicho yo, nosotros no defendemos hechos de corrupción, y decía que el hecho de corrupción en realidad en la Argentina ni en el mundo no es nuevo. Decía que la corrupción acá en Argentina se da desde siempre. Desde la época que los grandes terratenientes se apropiaban de las tierras públicas sin pagar un peso, porque manejaban el gobierno, y después resultaron ser los grandes terratenientes que gobernaban la Argentina. Hasta aquellos que hicieron su riqueza de contrabando, de la trata de personas, de la esclavitud, de la prostitución, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez que se hicieron de plata, son los grandes señores intocables. Una vez que se apropiaron de todas de las formas ilegales que podían, entonces pusieron en la Constitución que la propiedad es inviolable, que nadie le cuestione. Y lo mismo en materia de obras públicas. Decía, la obra pública, siempre cualquier intendente, gobernador o presidente o funcionario gana las elecciones y lo primero que dice, bueno, al que le apoyó en la campaña, que le puso plata en la campaña, bueno, organizate una empresita y yo te doy obras públicas. Esto no lo inventó Néstor Kirchner. Esto lo hacen todos los gobiernos, y si no, pongan a analizar las causas por las que fueron metidos presos en su momento Brailar Pocar, o como es Tato Romanferias acá en Corrientes, y los que fueron diputados, senadores y funcionarios de Tato y de Brailar Pocar saben perfectamente cómo es la cuestión, las coimas que tenía que pagar Tato para que le aprueben leyes a senadores y diputados. Y eso se repite prácticamente en todas partes. Y justamente con relación a eso hay un artículo interesante que firma el doctor Marco Maidana en el Payubre, en la página 8, en donde habla de la operatoria, dice, y se refiere a cómo operaba Lázaro Báez para manejar el dinero extra que sacaba del Estado. Y lo que el doctor Marco Maidana dice, refiriéndose solamente a Lázaro Báez, es la misma operatoria que se le puede aplicar o decir que utilizaron todos los políticos que han estado manejando la Argentina en los distintos niveles. Por supuesto, como siempre, habrá excepciones, pero la operatoria, esta que describe el doctor Marco Maidana, es común. Y los políticos y los empresarios beneficiados, amigos, como dice el Aguijón, los constructores amigos del gobierno de turno saben perfectamente que esto es así. El doctor Marco Maidana dice más o menos los principales puntos que Néstor Kirchner funda en el año 2003 Austral Construcciones, que lo pone a cargo de Lázaro Báez. Mejor dicho, funda Lázaro Báez a pedido de su amigo Kirchner, dice el 2003. En realidad, Lázaro Báez ya venía trabajando con Néstor Kirchner antes, ya cuando era gobernador, incluso cuando era intendente, igual que otro, creo que Cristóbal López también. Entonces dice, y bueno, ¿cuál es el negocio? Dice el doctor Marco Maidana, si una obra vale 100.000 o 100 millones, le pagan 150 millones, y ese 50 millones, una parte va para el gobernante y otra parte para el empresario. Se reparten sobreprecios, es lo que yo hablaba, los sobreprecios. Vale tanto, pagan de más. Eso pasa con las obras públicas, con mercaderías, con servicios. Eso lo sabe un intendente, lo sabe un concejal, lo sabe un diputado, lo sabe un senador provincial, lo sabe un gobernador, lo sabe un diputado y senador nacional, lo sabe un presidente. Y bueno, dice, después se reparten al sobreprecio. Buscan una creola financiera, la Rosadita, dice, para depositar ahí la plata, mala vida.
Después, bueno, esa plata después se creaban las empresas offshore, estas empresas en lugares extranjeros donde son cuentas secretas, como los llamados paraísos fiscales. Después esos paraísos fiscales, empresas offshore, abren cuentas en Suiza, donde también es secreto, aunque ahora Suiza empieza a dar a conocer. La plata, ¿cómo se llevaba? Se lo llevaba, por ejemplo, al Uruguay, dice, en aviones de Lázaro Báez a Uruguay, y de allí se mandaba a Suiza, porque en Uruguay también era todo secreto, y de ahí a Suiza, donde era todo secreto. ¿Y cómo volvían a ingresar a la Argentina esa plata? Decía, bueno, a través de la corrupción del circuito económico ilegal, de lo ilegal trazaban a lo legal. ¿De qué forma? Y bueno, dice, compraban bonos argentinos. En la causa OTESUR justamente se acusa a Lázaro Báez de haber pagado habitaciones de hoteles, los hoteles de la familia Kirchner en Calafate, que en realidad no se ocupaban, era simplemente para justificar el blanqueo de plata. Y bueno, es lo que está en este momento que tiene la causa justamente. Creo que el mismo juez, sí, el juez que le metió preso a Lázaro Báez, creo que tiene el OTESUR, denunciado por Margarita Stolbizer, OTESUR y los Sauces. Dice, según el doctor Marco Maidana, está aprobado. El juez todavía no dijo nada, aclaremos. El doctor Marco Maidana dice que está aprobado, no sé en base a qué. Y otra forma de traer el dinero es simplemente no invertirlo, pero tenerlo por ahí guardado. Bueno, más o menos esta es la operatoria que hizo el doctor Marco Maidana, que utilizaba Lázaro Báez para blanquear el dinero mal habido. Bueno, lo que no dice el doctor Marco Maidana, y que podemos agregarlo ahora, es que esta misma operatoria es la que hicieron los Macri durante toda su vida. Desde la época de la dictadura, cuando tenían plata, dólares en el exterior, que ya lo habían sacado, también de la patria contratista, porque la familia Macri se expandió durante la dictadura, gracias a la obra pública del Estado, como otros muchos grupos económicos. Tenían ya la plata en el exterior durante cuando Cavallo era presidente del Banco Central, 1982, y era un colaborador, Melconian, uno de los economistas asesores de Macri hoy. ¿Qué es lo que hacían? Tenían, por ejemplo, 100 millones de dólares en Suiza o en algún otro lugar, y lo ingresaban a la Argentina bajo la forma de préstamos, como que un banco extranjero le prestaba a la empresa que estaba en Argentina, que podía ser el grupo Macri u otra, fueron muchas las empresas, y volvían a entrar su propia plata. Y en el Banco Central figuraba como que en realidad era un préstamo, que no era su plata, sino que le prestaban del exterior. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Cavallo le hizo la gran gauchada a los empresarios argentinos ligados a la dictadura, entre ellos, repito, el grupo Macri, de que el Estado se haga cargo de las deudas, entonces esos 100 millones de dólares que ya era del grupo empresario que estaba en la Argentina, la hacían figurar como que en realidad le debían, y entonces cobraron dos veces. O sea, los 100.000 que ya tenían, y encima el Estado le vuelve a dar 100.000, supuestamente le devuelve, se hizo cargo de la deuda, y entonces le pagaba el Estado a esos grupos. Cobraban dos veces, no sé si se entiende. Tenían 100 millones en el exterior, hacían entrar a la Argentina como si fuera préstamo cuando era su propia plata, y después el Estado se hizo cargo de esa deuda y le devuelve a esos grupos económicos una plata que era de él, del mismo grupo. Bueno, ¿y cuál era la rosadita, por ejemplo, de estos grupos empresarios, estos últimos, que el doctor Marco Maidana acá no menciona? La rosadita de los grupos económicos argentinos, por ejemplo, de Amelita Fortabat, era el ACBC, un banco internacional
muy prestigioso, supuestamente serio. Tanto es así que el ACBC está entre los grupos de bancos que le prestaron 5.000 millones de dólares a Macri cuando los exportadores no le liquidaban los dólares que le prometieron en enero. El ACBC está entre los bancos que van a actuar como comisionistas de la Argentina para juntar los 15.000 millones de dólares para pagar los fondos buitres, y van a cobrar unos buenos millones de dólares en comisiones. Pues ese mismo ACBC, banco que yo no sé si es de origen inglés, creo que es el que asesoraba a los grupos económicos argentinos de cómo evadir impuestos, cómo sacar plata ilegalmente de la Argentina para llevarla al exterior, entre otras cosas evadiendo impuestos. ¿Y saben quién asesoraba a Amalita Fortabat de Loma Negra para hacer esa operatoria ilegal? Nada menos que aquel que se considera con la altura suficiente para llamar de grasa a los militantes, o hablar de los negros, refiriéndose a los trabajadores, el ministro de Hacienda actual de Macri, Pratgay. La rosadita de Amalita Fortabat, del Grupo Clarín, de La Nación, de Techín y de muchos grupos empresarios argentinos, la rosadita de esos grupos era el ACBC. Y seguramente hay otros bancos metidos. Lo que pasa es que el ACBC saltó porque un empleado arrepentido o un empleado que le tocó su conciencia hizo la denuncia. Se quedó con los archivos de las cuentas secretas, que se habla de unas 120.000 cuentas secretas de grupos empresarios de todo el mundo, de los cuales más de 4.000 son argentinos, entre lo que está el Grupo Clarín, Amalita Fortabat y otros. Bueno, lo que nunca dicen aquellos que todas las noches en los canales de televisión, entre las 20 y las 24, no tienen otro tema que conversar que la corrupción K y Lázaro Báez y Cristóbal López. Sería interesante que lo sigan, que sigan hablando del tema, pero que si tienen una hora, le destinen media hora a hablar de Lázaro Báez y de Cristina y de Néstor Kirchner, y la otra media hora que hablen de la rosadita de los grupos económicos amigos de Macri, o sea, del ACBC, que tiene una causa abierta y que los jueces lo tienen dormido. Y que además hay otra causa abierta más antigua, del año 2012-2013, de otro empleado arrepentido de la JP Morgan, a la que pertenece... creo que también de ahí viene Pratgay, la JP Morgan, un empleado que también denuncia cuentas secretas de grupos argentinos y que también duerme el sueño de los justos en la justicia. La justicia le hace dormir y la prensa dominante lo tapa. Entonces, esta misma operatoria que el doctor Marco Maidana comenta sobre Lázaro Báez y el gobierno de Néstor Kirchner, que eso se está investigando y esperamos sepamos la verdad, es la misma operatoria que aplican todos los políticos y empresarios amigos que están en la corrupción en la Argentina. Porque, para finalizar, una vez más digo, algunos lo quieren presentar que la corrupción empezó con Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner o Lázaro Báez. Y lo hacen a propósito, porque muchos de esos que denuncian la corrupción K vienen de la corrupción de antes. Entonces por eso es que no quieren hablar mucho del pasado. Cero en Puerto Rico, no salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smog que en Chernobyl. Bueno, son las 8:29 minutos de este sábado 16 de abril por Radio Char 89.1, Radio Taqui 88.5, FM del Pueblo, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio Libera, domingo 17 de 8 a 9 de la mañana. En una pausa musical escucharemos Che Gente Escuera, el grupo Reencuentro.
Cuando dejé mi pueblo, mi corazón herido se humedecía en los ojos de tantos seres queridos. Desanduve las calles en el enano manto que apareciera en el patio allá en mis 9 cumpleaños. Oh, che, gente cuera, cuánto añoraba el docinera y la enramada. El dúo bien alto, cara con cara, por una ingrata que se alejaba, y así nomás me fui yendo en cada familia mía, porque vendieron sus casas, llevándose las semillas. Mirando hacia el horizonte, me quedé llorando un día, tal vez porque presentía la hora de mi partida. Siempre me regresaba un chamamé en el aire. Recuerdo que esa moñita ya cantaba en Buenos Aires. Oh, che, gente cuera, cuánto añoraba el docileras y la enramada. Bien alto por una carta dijo la ingrata que se casaba. Qué feo se puso el tiempo, regreso y quiere llover, y el cuco está pesado para el colectivo, pues maneje Cacudoneco de la empresa El Caracol, que aquí no va a ser la lluvia, que en mi pueblo sale el sol. Bien, escuchábamos entonces Che, gente cuera, creo que es de Mario Bofil, por Grupo Reencuentro. Bueno, estábamos mirando, a ver, acá tengo un mensaje, dice: buen día, contador, le pido un favor si usted me puede explicar qué es la organización UNESCO. Dice, gracias, Ramírez de Boquerón. Bueno, la UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la educación, fundamentalmente la educación y la cultura, destinada, así como hay una organización de Naciones Unidas, la FAO, que está en inglés, para la alimentación y la agricultura, UNICEF para cuidar la infancia. La UNESCO está fundamentalmente para promover la educación y la cultura en el mundo. Bueno, mirábamos recién con Mariano, 27 grados está haciendo, hay sol en este momento en Mercedes, y lo que sí, también para la tarde, bien, muestra sol el pronóstico, y lluvias y tormentas para el domingo. Bueno, a nivel provincial, creo que la noticia importante de la semana fue una denuncia presentada en el Juzgado Federal de Corrientes en contra del doctor Ricardo Colombi en su carácter de gobernador y contra el presidente y otros miembros del directorio de Vialidad Provincial por posible estafa al Estado, porque se habla de unos 300 millones de pesos que la provincia habría algo así como reajustado el presupuesto de la empresa encargada de pavimentar la ruta 40
que va a Colonia Carlos Pellegrini. Yo escuché algo así, esperaba que esté Cali, que seguramente está más informado sobre el tema, pero escuché algo así como que hay una especie también de arreglo de Ricardo Colombi con Lázaro Báez, que es el dueño de la empresa que estaba construyendo, o por lo menos una de las que estaban construyendo la Ruta 40, y que en realidad, habría hecho un arreglo de una especie de sobreprecio, justamente de eso que habla el doctor Marco Maidana, también en esa obra la Ruta 40. Lo cierto y lo importante de esto es que no es una denuncia mediática. Como para ahí nos tienen acostumbrados, alguno que agarra un micrófono o un canal de televisión o un diario y se pone a alargar denuncia a diestra y siniestra, después no prueba nada. Se supone que si hay una presentación judicial es porque se presenta con pruebas. Así que esperemos cómo evoluciona esta denuncia, repito, en contra del doctor Ricardo Colombi en su carácter de gobernador y el directorio de Vialidad Provincial sobre una posible estafa en la construcción de la Ruta 40 que va a Colonia Carlos Pellegrini. Y finalmente, entrando en la cuestión nacional, sin duda, una de las noticias de la semana ha sido el retorno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acá de Mercedes. Fue una importante delegación entre todos los compañeros que formamos la agrupación militantes peronistas autoconvocados, que tenemos nuestra sede ahí en Yatay 663, de acá de Mercedes. Partieron el día martes por la noche desde nuestra sede con compañeros que también vinieron de Jofre y de Solari a acompañar a la expresidenta en la convocatoria movilización que se hacía para la oportunidad de que tenía que presentarse a declarar ante el juez Bonadío. Con relación a eso, o sobre ese tema, tiene que ver mi artículo hacia dónde vamos, que ya vamos a ir viéndolo, entonces después vamos comentando. Mi artículo dice: Cristina, a causa política, respuesta política. La política por otros medios. Judicializar la política no es nueva, aunque en los últimos años se ha abusado de ella. Ojalá pudiéramos llevar a los tribunales a los responsables de las políticas de exclusión, marginación y entrega del patrimonio nacional hecho a lo largo de nuestra historia. Pero dicen los juristas, la aplicación de políticas públicas no es judiciable. O sea, cuando un gobierno toma decisiones, aunque cause perjuicios a algunos, por ejemplo, la devaluación del dólar de Macri, que perjudica a los que menos tienen y favorece a los que más tienen, lamentablemente no podemos hacer una denuncia como si fuera un delito, porque es una medida de gobierno, de un gobierno que fue elegido para gobernar. Entonces, es un acto de gobierno. Como tampoco, lamentablemente, podíamos llevar a la justicia a Menem por todas las políticas en contra del pueblo que tomó, y bueno, porque eran medidas de gobierno, de alguien que fue elegido para gobernar. Entonces, como acto de gobierno, no se le puede llevar a la justicia. Pero Bonadío, el juez Bonadío lo hizo. Lo inició una causa a Cristina y otros funcionarios por actos de gobierno. Y le dio la oportunidad a la expresidenta de demostrar una vez más que hoy por hoy es la única dirigente entre oficialistas y opositores capaz de lograr la adhesión y movilización de miles de argentinos. Y demostró además que no necesita de algunos dirigentes para llegar al pueblo. Respetar la voluntad popular. Respeten la voluntad popular, les dijo el presidente Macri a los diputados opositores que interrumpieron su discurso el 1 de marzo en el Congreso. Cristina dijo que se mantuvo en silencio durante estos 120 días, también por respeto a la voluntad popular, y que había que dar tiempo al nuevo gobierno a que tome sus primeras medidas.
Nunca vi tantas calamidades cometidas en 120 días, dijo Cristina. Y tomando las palabras del presidente, le reclamó que él respete la voluntad popular, que cumpla lo que prometió a quienes lo votaron, pues ganó prometiendo que no iba a echar, no iba a haber ajuste, no iba a devaluar, recordó. Escuchando esto, no podemos menos que rememorar la famosa frase de Menem: si decía lo que iba a hacer en el gobierno, no me votaba nadie. ¿No se está repitiendo la historia? No vengo a dividir a los argentinos. No hay que enojarse con quien votó distinto. No quiero usar esa palabra, dijo, refiriéndose a quienes gritaban traidor a Bosio. Así no van a convencer a nadie, les recriminó. Pregúntenle simplemente cómo estaban antes y cómo están ahora, recomendó. Tres propuestas. Frente Ciudadano. Pensemos en la conformación de un gran frente ciudadano, dijo, dando la razón a quienes sostienen que el Frente para la Victoria debe ser superado. Y no habló de un frente entre dirigentes. Habló de un diálogo en la base entre los ciudadanos en forma directa y a través de las organizaciones sociales. No importa a quién votó, o si paga o no ganancias, o si pertenece a tal o cual partido o sindicato, aclaró. Lo importante es coincidir en la defensa de los derechos adquiridos. Jornada de reflexión nacional. Por un día apaguemos la televisión, las radios y no leamos los diarios, propuso. Y hagamos una jornada de reflexión nacional, algo así como pensar cada uno por sí mismo por un día y no limitarse a tomar sin reflexionar los mensajes que a diario nos envían desde los medios de comunicación. Que el Congreso sea la escribanía del pueblo. Que venga algún diputado o senador y que me diga en la cara si alguna vez le ordené que votara en tal o cual sentido, dijo refiriéndose a la acusación opositora de que con ella el Congreso era una escribanía. ¿Qué quiere decir esto de escribanía? Escribanía es que una persona cualquiera va a un escribano y le dice, yo quiero que me deje, que me dé fe de algo que quiero decir, de algo que quiero dejar constancia. El escribano escribe y deja constancia. Por eso se lo compara un poco como que Cristina mandaba las leyes y sin discutir y sin pensar los diputados y senadores le ponían la firma. Eso querían decir los opositores cuando hablaban de que el Congreso con Cristina era una escribanía. Lo que pasa es que nunca mandé proyectos de leyes para quitar derechos o que fueran contra el pueblo, aclaró, explicando por qué los diputados y senadores apoyaban las medidas que ella proponía. La ciudadanía debe reclamar a cada diputado o senador, y yo le agregaría aquí también a cada concejal, que represente el voto que lo llevó a esa banca, aconsejó, refiriéndose seguramente a quienes en nombre de un peronismo civilizado o más presentable lo dividen para fortalecer al macrismo. Mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo. Bueno, más o menos, por supuesto, la presidenta habló 1 hora y 12 minutos, dicen. Una cantidad de gente que, mirando las fotos, hay fotos aéreas que toman las dos calles que desembocaban en el Comodoro Pi, donde están los tribunales, y la verdad que se ve llena. Se habla de que 4 personas entran en un metro cuadrado, 10.000 en una cuadra. Lo cierto es que los organizadores hablaban de 300.000, que me parece mucho. También la intendente de La Matanza, que estuvo presente, habló de esa cantidad.
Por supuesto, la Policía Metropolitana, que depende de Macri, habló de, creo que 12, 15 mil. Bueno, eso no lo cree nadie, lógicamente. Pero bueno, hablemos, no sé, 100 mil, 150 mil. Es mucho. Si Macri, es más, la gente de Macri intentaron hacer una concentración simultánea en el Obelisco y no tuvieron éxito. Porque claro, el que está aplicando políticas antipopulares, difícilmente el pueblo salga a apoyarlo. Le podrá salir a apoyar a los ricos, pero los ricos no llenan una plaza, salvo que le apoye la clase media, que es lo que ha pasado más de una oportunidad. Dijo la presidenta en un momento, refiriéndose a Macri, recordó cuando en el año 2013, Macri le dice, si usted va a pasar la historia, si usted quita las retenciones al campo, entre otras medidas, a favor de los grupos económicos, de los que más tienen. Y Cristina dijo eso para decir un poco, como queriendo decir, Macri no lo hace de malo, de maldad estas políticas, sino que él piensa así. Y yo creo que es cierto, todos piensan, los liberales y sobre todo los neoliberales, que yo alguna vez expliqué la diferencia. Los liberales son los que vienen de antes, desde el año 1700 y pico, cuando fue fundada Mises, y los neoliberales, que de alguna manera los liberales viejos aceptaban la participación del Estado porque decían que el solo mercado, las grandes empresas capitalistas solas, ellos no resolvían, por ejemplo, el tema de la pobreza. Para resolver el tema de la pobreza debería intervenir el Estado. Eso los liberales antiguos aceptaban, aunque por supuesto el capitalista no le daba bolilla, pero por lo menos en lo teórico los liberales clásicos o antiguos aceptaban que el mercado solo no resolvía todos los problemas de la gente, necesitaba la intervención del Estado. Los neoliberales prácticamente tienden a que el Estado desaparezca y que todo sea comerciable. No solamente la harina, el trigo, el teléfono, sino también la salud, la educación y hasta la seguridad. Que todo sea comercializable, que todo sea según que dé ganancia o no dé ganancia. Si educar a un barrio pobre no da ganancia, pues que no se le eduque. La idea de los viejos capitalistas era ¿para qué quieren estudiar aquello que si para ser peón no hace falta estudio? Para ser un obrero explotado durante 16 horas no hace falta que estudie. Esa es la idea del capitalista salvaje, digamos, que hay muchos todavía. Bueno, entonces en realidad piensan, y es la teoría hoy que se habla de la copa, aquella que es la teoría de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, el neoliberalismo, que representa el neoliberalismo que aplicaron la mayoría de las dictaduras de derecha liberales que estuvieron en Latinoamérica. La teoría de que hay que dejarle que los ricos ganen toda la plata que puedan. No importa que sea a costa de la clase media, a costa de los pobres. Cuando se cansen de ganar plata, algo van a tirar. Es la teoría del derrame. Cuando se les llene la copa, lo que se derrame, entonces eso va a caer para los pobres y para las clases medias. Algo así como esa teoría que ya nos planteó Cristo cuando nos hablaba de Lázaro, el rico que está de gran banquete y Lázaro debajo que va recogiendo las migas, las migajas o los restos que tira el rico. Esa es la teoría neoliberal de Macri, de la Rúa, de Menem, de la dictadura Videla Martínez II. Esa es la teoría del neoliberalismo. Que los ricos se cansen de ganar plata y cuando se cansen algo van a tirar y entonces hay que aprovechar los pobres. Bueno, ¿cuál es la teoría contraria? La teoría, por ejemplo, peronista. La teoría de la justicia social. La teoría de la inclusión, de la que habla mucho el Papa, que hoy está en uno de los lugares con la gente más abandonada y marginada del mundo hoy, que son los emigrantes en Europa. ¿Cuál es lo contrario al neoliberalismo? La idea de que la producción, el trabajo, es de todos. Los beneficios tienen que ser de todos,
porque los que están produciendo riqueza son los trabajadores. El capital pone la plata, pero sin trabajadores no hay producción. Entonces la teoría de la inclusión, la teoría de la justicia social, que eso trasciende al peronismo, porque hay algunos que están hablando de que se agota el kirchnerismo, pensando que si se agota el kirchnerismo, nadie va a reclamar más por la justicia social. Y la justicia social la viene reclamando el peronismo del 45, y en realidad la vienen reclamando en el mundo distintos movimientos. La teoría de la inclusión, contrario a la teoría del derrame liberal o neoliberal, es que el Estado tiene que intervenir activamente para proteger a los más débiles. El Estado es el que debe garantizar que no haya nadie con hambre, que no haya nadie que no tenga posibilidad de educarse, que no haya nadie que no tenga posibilidad de curarse. Ese es el Estado benefactor, el Estado de inclusión, el Estado con justicia social, que en la Argentina lo conocimos con el peronismo. Bueno, es así nomás de sencillo. Acá no es una cuestión entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Es la cuestión entre aquellos que piensan que el beneficio de la producción de un país tiene que quedar en manos de una minoría rica y poderosa que lo aproveche, y si es posible que también el Estado esté manejado por esa minoría rica, porque entonces son dos contra los pobres y contra las clases medias. Cuando el Estado está manejado por gobiernos populares, el Estado hace un poco de árbitro. Atempera la ambición de los ricos y le dice, no, usted tiene que cumplir leyes laborales, tiene que cumplir salarios mínimos, tiene que cumplir jornadas de trabajo, tiene que cumplir condiciones dignas de trabajo, tiene que cuidar el ambiente. Cuando el Estado está manejado por esos ricos, como es el Estado de Macri, gobernado por ejecutivos de grandes empresas, entonces estamos jodidos, porque están los grupos económicos poderosos aliados con el Estado manejado por ellos mismos. Como alguien dijo en un título cuando ganó Macri, Argentina atendida por sus propios dueños. Bueno, esa es la gran diferencia, como dijo Cristina. No es que Macri sea malo, es lo que piensa. Y además, si Macri quisiera hacer algo distinto, los grandes grupos económicos que lo llevaron al gobierno no le van a permitir que se salga del libreto. Así que eso de que me duele la pobreza, me duele la ocupación, sí, a lo mejor es cierto. Pero él no va a hacer una política distinta a la que está haciendo. Y fíjense la declaración que hizo Venegas, el Momo Venegas, para aquellos trabajadores rurales que están escuchando en el campo. El Momo Venegas es el aliado principal de Macri, apoyó la campaña de Macri. Estuvo en contra de Cristina, siendo Cristina la que modificó la ley de la dictadura, de la ley del régimen nacional agrario, que era el viejo estatuto del peón, que puso Perón allá por el año 44, 46, en beneficio de los trabajadores. La dictadura de Vilá Martínez lo modificó para quitarle derecho a los trabajadores rurales. ¿Qué es lo que hizo Cristina en el año 2012 por ahí? Modificó esa ley de la dictadura para devolverle derecho a los trabajadores rurales, para que, por ejemplo, se puedan jubilar a los 57 años, para que tengan la misma cantidad de días de licencia que un trabajador de la ciudad, para que tenga la misma estabilidad que un trabajador de ciudad, que tenga todos los beneficios que tienen los demás trabajadores, que por ahí no eran iguales. Y bueno, ¿y qué posición tuvo Venegas como secretario de los trabajadores rurales? Estuvo en contra. Para que vayamos sabiendo quién es quién. Bueno, son las 8:54. Hoy tenía muchos temas. Rapidito les digo, por ejemplo, el Clarín del domingo. Tenemos las cuentas secretas, 5 cuentas ya del presidente Macri. Tenemos las denuncias ya en la justicia. Clarín dedicó 28 páginas del domingo a la corrupción K y ninguna a la corrupción M, para que vayamos viendo cómo se manejan. Majul, otro de los periodistas anti-K, escribió un libro allá por el año 2001 denunciando al Grupo Clarín y a los grupos económicos que eran los grandes beneficiados en la Argentina.
a los mismos grupos económicos que hoy defiende, para que vayamos viendo aquellos que siguen a la nata majul, que antes decían una cosa, hoy dicen otra cosa. Bueno, y antes vamos a terminar con el tema ese que tenemos último, Mariano, pero bueno, dije, el Papa está con los emigrantes, aquellos que Europa los volvió a echar. Europa, Estados Unidos producen las guerras, en el Medio Oriente produce la huida de gente, después los rechaza, no le dan paro. A Dilma, que posiblemente lo echen, si logra la cantidad de diputados, bueno, menos mal que lo tenemos a Lula para recuperar de nuevo Brasil. Y fíjense la diferencia de trato, ¿no? Lo recibió el Papa a Evo Morales con amplia sonrisa. Antes de eso estaba el presidente Correa del Ecuador participando en una jornada sobre corrupción, lavado de dinero, trata de personas. El Papa tiene muy buena relación, muy distinta que la que tiene con Macri, con el presidente Correa, con Evo Morales. Bueno, y vayamos escuchando el último tema, ¿cuál era? Úbeda Chávez, y bueno, después vemos si nos quedan unos minutitos, hablamos de algún tema más. Un fiel paisanito cantemente el amor que siente, y en su soledad dice al infinito con voz lastimera: cuando tú me quieras no he de sufrir más. Cuando tú me quieras se irán los dolores, renacerán flores en mi corazón. Cuando tú me quieras feliz y contento, lanzaré a los vientos mi dulce canción. Notas de alegría, palabras dichosas, de color rosa ya se adornarán. Pues mi melodía se oirá alegremente en voces ardientes que la entonarán. Cuando tú me quieras, morirán las cuitas, la dicha infinita en mi reina. Serás compañera de todos mis días, de inmensa alegría, tú me embriagarás. Escucha, mi dueña, a tu fiel trovero, que leal y sincero solo piensa en vos. En lograr se empeña su adorado sueño, quiere ser tu dueño, te lo juro yo. Hoy sufro las ansias de entregarme preso a los dulces besos de tu boca en flor. Pena de fragancia de esa divina, de voz cristalina nimbada de amor. Cuando tú me quieras, morirán las cuitas, la dicha infinita en mi reina. Serás compañera de todos mis días, de inmensa alegría, tú me embriagarás. Bien, escuchábamos entonces Cuando tú me quieras. ¿Quiénes cantaban eso? ¿No sabéis? Úbeda Chávez. Bueno, nos quedan temas. En otros programas vamos a decir, por ejemplo, las mentiras que viene diciendo Macri cuando dice que el país no crecía, que en 4 años no se creó un empleo privado. La misma FIP manejada hoy por Macri está diciendo que hasta octubre venía creciendo el número de empleo. Bueno, una cosa que me llamó la atención leyendo el semanario Payubre, hay una
con pedido de publicación, dice, tiene la característica de solicitada, por lo tanto debe ser pagado. De la Asociación del Consejo de Desarrollo Local del Centro Sur Correntino y sus asociados, exclusivamente para agradecer al Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes por haber declarado de interés municipal el remate de pequeños productores. He dicho más de una oportunidad, y sigo diciéndolo, es una política muy importante y positiva la del gobierno provincial de hacer este tipo de remate de pequeños productores, pagarle, devolverle los gastos al pequeño productor, pero esto de publicar una solicitada simplemente para agradecer al Consejo Deliberante porque haya dicho es de interés municipal. En realidad son simples palabras. No tiene esto no tiene ninguna significación, ningún beneficio directo para el pequeño productor. Si se publica que el Consejo Deliberante resolvió de su presupuesto, por ejemplo, ayudar a financiar la perforación para tener agua a los pequeños productores, o para comprar un tractor, o para hacer algún beneficio, bueno, que con plata de los pequeños productores, porque esta asociación de pequeños productores descuenta el 1% a los pequeños productores de la venta del remate para su financiación. Y que esté utilizando esa plata simplemente por una cuestión de dejarle bien al Consejo Deliberante, que se viene desacreditando ante el pueblo porque, como dijo en estos días Diego Caram, mientras Víctor se dedica a construir, el Consejo Deliberante se dedica a destruir. Un poco para salvar el ropaje político de quienes vienen teniendo esta actitud de continua, totalmente negativa y de continua obstrucción. El Consejo del Pequeño Productores publica esta solicitada en el Semanario de Padre simplemente para decir gracias porque declararon de interés municipal. Y sería interesante que publicara algún hecho más concreto y más positivo del Consejo Deliberante, y no simplemente porque cualquiera escribe 5 líneas, poner de interés municipal, son 4 palabras. Cualquiera lo hace, no tiene ningún beneficio concreto. Bueno, con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado de 8 a 9 de la mañana por LT42, domingo de 8 a 9 de la mañana. Sábado recordamos, Radio Char 89.5, Radio Taqui 80, Char dije bien, 89.1, Radio Taqui 80.5, FM Mercedes a 90.5. Recordemos que también FM Mercedes y Char y Taqui están en cadena a partir de las 11, ¿no? Bien, así que a partir de las 11 con el Chino Martínez y otros también en cadena por el Negro Barbosa y Cali Sánchez, me dice acá Mariano. A partir de las 11, Radio Char, Radio Taqui y FM Mercedes.